Secreción. La secreción es una parte muy importante para continuar con los diversos tópicos que se tocarán a lo largo del video. Por su lado, la secreción abarca desde la boca hasta el ano. En la secreción tenemos dos tipos de glándulas principales, las secretoras, que se encargan de secretar enzimas ubicadas desde la boca hasta la parte distal del ilion y cuya principal función es la digestión y la absorción. Y por otro lado tenemos las glándulas que secretan moco, ubicadas desde la boca hasta el ano. La función principal del moco es la lubricación y la protección del tubo digestivo. A lo largo del tubo digestivo tenemos miles de glándulas y unas de estas van a ser las mucosas o también llamadas serosas o caliciformes, encargadas de secretar moco, las cuales son unicelulares. Por otro lado tenemos las depresiones llamadas criptas de Lieberkühn. Estas células son células secretoras especializadas. Después tenemos las tubulares, que están situadas en el duodeno y en el estómago, encargadas de secretar ácido y pepsinógeno. Y como parte complementaria tenemos las complejas, que no están directamente en el tubo digestivo, pero están asociadas y tienen una relación con el mismo. Es decir, son glándulas salivales, glándulas del páncreas y glándulas del hígado. Hablemos ahora sí de la estimulación glandular. Las glándulas están reguladas de tres maneras: por el contacto del alimento hacia la pared, que puede estar directamente asociado con un sistema nervioso mientérico, y por otro lado está regulado con el sistema nervioso autónomo, tanto parasimpático y simpático. Y por otro lado tenemos las hormonas. En el lado derecho tenemos el contacto directo por el alimento, que se va a alojar a lo largo del tubo digestivo, donde se va a secretar principalmente moco, dando lugar a las células caliciformes. Está regulado por el sistema nervioso entérico por estímulos locales como el táctil, la irritación química y la distensión de la pared. La estimulación autónoma comprende el estímulo parasimpático y el estímulo simpático. El estímulo parasimpático aumenta la velocidad de la secreción de forma casi invariable. Ocurre en la parte proximal del tubo digestivo, en las glándulas salivales, esofágicas, gástricas, pancreáticas y Brunner duodenal. Esto se da a través de los nervios vagos y glosofaringeos. El estímulo simpático tiene un doble efecto: aumenta la secreción de manera de leve a moderada, en menor medida que el estímulo parasimpático. Genera una vasoconstricción de los vasos gastrointestinales y así habrá una disminución del flujo, dando una disminución de la secreción. El mecanismo de la secreción. El núcleo es quien va a dar el comando para que se fabrique en el retrículo endoplasmático, que va a ser el encargado de sintetizar sustancias que van dirigidas hacia el aparato de Golgi, donde se dará el empaquetamiento y el procesamiento, dejando así vesículas, que estas quedarán almacenadas hasta que se dé una señal nerviosa u hormonal, dándole permeabilidad al calcio, dejándolo ingresar al líquido intracelular, para que así las vesículas se fusionen con la membrana, y esta fusión hace que se expulse el contenido de las vesículas hacia el tubo digestivo, dando así un proceso llamado exocitosis, donde se van a liberar también agua y electrolitos. La importancia del moco. El moco es secretado por las células mucosas, que están compuestas por agua, electrolitos y glucoproteínas. El moco tiene propiedades características, tanto adherente, lubricante, filante, resistente, y mucho del moco tiene la capacidad de amortiguar. Con respecto a la secreción diaria de jugos digestivos, tenemos un total de 6.700 mililitros en cuestión de volumen diario. Secreción salival. La saliva tiene dos tipos de secreciones, la serosa y la mucosa. La serosa es rica en una enzima llamada pialina, que es una alfa-amilasa que tiene la capacidad de digerir almidones. La secreción mucosa es una enzima llamada mucina, que tiene la función de lubricar y proteger las superficies. Por su parte tenemos las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. En las mayores tenemos la glándula parótida, la submandibular y la sublingual. La parótida secreta saliva serosa. Submandibular y sublingual secretan una saliva mixta.
En glándulas salivales menores tenemos que solo secretan mucosa y son las labiales, genianas, palatinas y linguales. La saliva tiene un pH de 6 a 7, contiene iones, es decir, grandes cantidades de bicarbonato y de potasio y en bajas concentraciones el sodio y el cloruro, compuestas por dos estructuras, los ácidos y los conductos salivales. La secreción salival se va a producir en dos fases, tanto por un ácido y tanto por un conducto salival. Regulación nerviosa. Está regulada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático va a incrementar la salivación. Inerva a las glándulas salivales a través de los ganglios cervicales superior, desde la T1 hasta la T3, e inerva a las glándulas mayores. En el parasimpático se va a incrementar muchísimo la salivación, inerva a las glándulas del nervio glosofaríngeo, de ahí se dirigen al ganglio óptico donde se inerva directamente a la glándula parótida y también por el ganglio facial, séptimo par craneal que se dirige al ganglio submandibular y este inerva a las glándulas sublinguales y submandibulares. Las señales del ganglio submandibular y ganglio óptico vienen de los núcleos salivales superior e inferior que están ubicados entre el bulbo y la protuberancia. Estos núcleos salivales responden a estímulos en cuanto sean táctiles de la boca, lengua y laringe. Gustativos, que son amargos causados por los ácidos que pueden aumentar de 8 a 20 veces la salivación, y de los olfatorios que estimulan más cuando son alimentos deseados y la estimulación es muy poca cuando son alimentos indeseados. Secreción esofágica. Este tipo mucosa está revestido por glándulas mucosas simples. Esta secreción es importante para la lubricación durante la deglución, evitando así excoriaciones en la mucosa por los alimentos recién llegados. También en la parte inferior, en la unión gastroesofágica entre el estómago y el esófago, hay una parte que recubre y es muy importante, pues protege del ácido proveniente del estómago que a veces puede causar lesiones en el esófago inferior cuando el jugo gástrico va y causa una regurgitación del estómago hacia el esófago, un fenómeno conocido como reflujo gastroesofágico. Secreción gástrica. Si queremos hablar acerca de la secreción gástrica, primero tenemos que saber dónde se encuentra el estómago. Bien, el estómago se encuentra entre el esófago y el duodeno. El estómago tiene funciones secretoras y se divide en tres: fondo, cuerpo y antro. Además, la mucosa del estómago es gracias a dos tipos de glándulas. Comencemos con las glándulas gástricas. Se encuentran ubicadas en las partes del estómago llamadas fondo y cuerpo y constituyen el 80% de las glándulas secretoras del estómago. Estas glándulas secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Además, estas secreciones no llegan ahí por sí solas, sino que las células parietales son las que secretan el ácido clorhídrico y factor intrínseco. Células peptídicas secretan pepsinógeno. Además, las células mucosas secretan moco y las células enterocromafin-like secretan histamina. Ahora, las otras glándulas son las glándulas pilóricas. Se encuentran ubicadas en el antro del estómago y estas constituyen el 20% de las glándulas del estómago. Secretan moco, gastrina y somatostatina. Las células G secretan la gastrina, células D secretan somatostatina y células mucosas secretan moco. Dentro de la secreción gástrica existen tres fases. La primera es la fase cefálica. Ocurre antes de que el alimento llegue al estómago y se da gracias a la visión, olor, tacto y gusto de los alimentos. Estas señales viajan al sistema nervioso creando reacciones en el cuerpo que desencadenan la secreción del ácido clorhídrico. En la fase cefálica aporta el 30% de la secreción gástrica. La siguiente fase es la fase gástrica. En la fase gástrica se da cuando los alimentos llegan al estómago y por medio de secreciones se da el ácido clorhídrico en un 60%. La fase final es la fase intestinal. Se da por los alimentos mal digeridos en el duodeno y esta fase solamente aporta el 10% de la secreción del ácido clorhídrico.
Al hablar de la secreción pancreática, tenemos que tomar en cuenta que nuestro páncreas se divide en dos, endocrino y exócrino, pero nosotros nos enfocaremos en el endocrino, el cual se da gracias a los ácidos y conductos pancreáticos que secretan jugos digestivos y bicarbonato. Además, la secreción pancreática tiene como función secretar enzimas digestivas para la digestión de proteínas, la digestión de carbohidratos y también para la digestión de grasas. También tiene como función secretar iones de bicarbonato para la neutralización del quimoácido proveniente del estómago, y esto se da gracias a los conductos pancreáticos. Ahora, en los ácidos se secretan las enzimas digestivas que son enviadas al duodeno, y son tres. La primera de ellas es la proteasa, que digiere proteínas, de las cuales son tres: tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa. En el caso de la digestión de los carbohidratos, quien se encarga de esto es la amilasa. La amilasa tiene la capacidad de digerir algunos almidones, glucógeno y la mayoría de carbohidratos. Pero si hablamos de la digestión de grasas, la lipasa es la encargada de hidrolizar grasas neutras. La colesterol esterasa es la encargada de hidrolizar los ésteres de colesterol. Y la fosfolipasa se encarga de separar los ácidos grasos de los fosfolípidos. La secreción pancreática también cuenta con fases. La primera es la fase cefálica, después fase gástrica y al final fase intestinal. La primera de ellas, siendo la fase cefálica, se produce gracias a la visión, olor, tacto y gusto de los alimentos. Además, produce el 20% de la secreción pancreática. La fase gástrica se da cuando los alimentos llegan al estómago y proporciona del 5 a 10% de la secreción pancreática. Por último, en la fase intestinal ocurre cuando el quimo entra al duodeno y esto produce un 70% de la secreción pancreática. Secreción biliar. Una de las funciones del hígado es la secreción de bilis. Secreta aproximadamente de 600 a 1000 mililitros al día de bilis. Vesícula biliar. La vesícula biliar tiene la capacidad de almacenar de 30 a 60 mililitros de bilis. Su capacidad que puede almacenar la vesícula biliar equivale a 450 mililitros. La vesícula biliar tiene capacidad de absorber y concentrar bilis. Funciones de la bilis: digestión y absorción de grasa. Gracias a los ácidos biliares ayuda a emulsionar las grandes partículas de grasas, convirtiéndolas en pequeñas para ser atacadas por la lipasa pancreática. Favorece absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Otra función sería que es un medio de excreción de productos de desecho, en particular la bilirrubina, producto final de la destrucción de la hemoglobina y el exceso de colesterol. Circulación de la bilis. Aquí podemos observar una imagen de una sección del lóbulo hepático. Aquí observamos las células hepatocitos y del lado derecho encontramos que dice conductos biliares. Es ese tubo verde. Fase 1. Los hepatocitos secretan grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol, componentes orgánicos. Fase 2. La secreción se da a medida que la bilis va viajando por los conductos biliares y secretan sodio, bicarbonato. Esta secreción se da por la estimulación de las hormonas secretina. Por último, cuando la bilis llega a la vesícula, absorbe sodio, cloruro, bicarbonato, agua. En espera del vaciamiento vesicular, la bilis se va hacia el duodeno pasando por el esfínter de Oddi. La mayor parte de bilis se almacena en la vesícula biliar hasta que el duodeno la necesita. El esfínter de Oddi se mantiene cerrado y la bilis hace un flujo retrógrado hacia la vesícula para su almacén. Estímulo de vaciamiento vesicular. Cuando la grasa llega al duodeno, este estímulo da la liberación de colecistocinina por mucosa duodenal. Es el estímulo más potente
para el vaciamiento vesicular. Su función de la colecistocinina es la contracción rítmica de la pared vesicular y la relajación de esfínter de Oddi, paso de bilis al duodeno. Su composición de la bilis es el colesterol, ácidos grasos, bilirrubina, iones, lecitina, agua, sales biliares. Sales biliares. Los hepatocitos secretan 6 gramos de sales biliares al día. El precursor de las sales biliares es el colesterol. Este se convierte en el hígado. Estos ácidos se llaman ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Estos ácidos se combinan sobre todo la glicina y en menor medida la taurina para formar ácidos biliares, que es el glucoconjugado y tauroconjugado. Estos ácidos forman sales. Las funciones de las sales biliares es la acción de detergente para partículas grasa. Esto quiere decir que disminuye la tensión superficial y favorece fragmentación en tamaños menores. Se le conoce como función emulsificadora o detergente. Forman micelas complejos, ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol, otros lípidos de aparato digestivo para ayudar a la absorción. Sales biliares aportan una carga eléctrica facilitando así su solubilidad por la mucosa y por la sangre. Posteriormente, esta es la función más importante de las sales biliares. En ausencia de sales biliares, nuestro cuerpo excreta hasta el 40% de los lípidos ingeridos. Circulación enterohepática. Nuestro cuerpo tiene un sistema de reabsorción de la bilis. Eso hace que el 94% de las sales biliares se reabsorban para ser utilizadas nuevamente y el resto se elimina. Se puede utilizar 17 veces las sales biliares antes de su eliminación. La mitad de las sales se reabsorben por difusión y la otra mitad de las sales biliares se absorben por transporte activo en el ilion distal. Una vez absorbidas, dan por la vena porta y son captadas por hepatocitos y volverán después a la vesícula biliar. Secreción del intestino delgado. Intestino delgado. La función importante del intestino delgado consiste en absorber los nutrientes y sus productos digeridos para verterlos a la sangre. Glándulas Brunner. Se encuentra entre el píloro y las ampollas de Vater. Secretan moco alcalino. Esta secreción se da en respuesta a estímulos táctiles irritantes de la mucosa duodenal, la estimulación vagal, secretina. Función del moco. Protección duodenal por el ácido procedente del estómago. Inhibe las glándulas de Brunner, estímulo simpático. Probablemente esta estimulación desproteja a la mucosa duodenal, predisponiendo así úlceras pépticas. Aquí encontramos a los pliegues circular o también conocido como válvulas conniventes o válvulas de Purkinje. También encontramos vellosidades y del lado derecho encontramos las criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn, superficie de criptas y vellosidades cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células. Células caliciformes, secretora de moco lubricador y protector. Enterocitos, encontramos dos criptas, secretan grandes cantidades de agua y electrolitos. Vellosidades adyacentes, reabsorben el agua y electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Células de Paneth, acción inmunológica, secreta sustancias antimicrobianas. Del lado derecho encontramos dónde se encuentra cada una de estas células. Otras células en el intestino delgado es la célula S, libera secretina para respuesta de quimoácido. Células I, libera colecistocinina como respuesta de quimograso. Enzimas digestivas en la secreción. Enterocitos de las vellosidades. Poseen enzimas digestivas que digieren sustancias específicas mientras la absorben a través del epitelio. Estas enzimas son varias peptidasas
que fraccionan los péptidos convirtiéndolos en aminoácidos. Sacarosa, maltosa, isomaltosa y lactasa fraccionan disacáridos convirtiéndolos en monosacáridos. Lipasa intestinal divide las grasas neutras transformándolos en glicerol y ácidos grasos. Secreción del intestino grueso. Secreción de moco en el intestino grueso. La mucosa del intestino grueso tiene criptas de Lieberkühn, pero a diferencia de la mucosa del intestino delgado, carece de vellosidades y células de Paneth. Secreta mínimamente enzimas digestivas. Secreta principalmente moco, compuesto de bicarbonato. El moco del intestino grueso protege de las paredes de las excoriaciones, adhiere el material fecal, protege de la actividad bacteriana y mantiene alejados los ácidos fecales. Estímulos para la secreción de moco: estimulación directa, reflejos nerviosos locales, estímulo parasimpático. Un estímulo parasimpático intenso, a menudo por emociones, puede hacer que el intestino grueso expulse moco viscoso incluso cada 30 minutos.